Damos este título, Droga Adulterada y Despenalización. Estamos saludando a Emilio Ruchaski, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica y productor del noticiero de la televisión pública. Emilio, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, empecemos por esta droga, esta cocaína ingerida por muchísima gente. Lamentablemente hay que hablar de 20 víctimas fatales, muchos de ellos también hay varios internados, un porcentaje importante en gravísimo estado. Emilio, ¿qué fue exactamente lo que se ingirió? A ver, hace un rato estaba acá el toxicólogo Carlos Damín y claramente estamos hablando de opioides. Es muy llamativo porque no es negocio rebajar cocaína, clorhidrato de cocaína en este caso, con opioides. Los opioides son más caros que el clorhidrato de cocaína, por lo tanto hay que pensar un poco si esto es realmente una guerra entre narcos o si esto es alguien que quiso experimentar y generar una droga nueva, que en el fondo tampoco sería muy nueva porque existe lo que se llama speedball, en Europa sobre todo, que es la mezcla de heroína con cocaína, vía inyectable, pero se prepara de una manera que es apta para el consumo humano. Más allá de eso, esto denota un primer problema que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños, y sobre todo con el testeo de sustancias que este año se hizo en la costa, esto hay que aclararlo y es bueno. El testeo de sustancias generalmente se hace en fiestas grandes, fiestas electrónicas, las personas llevan sus pastillas, e incluso también cocaína, se les pone un líquido, un reactor, que les indica si efectivamente hay MDMA en el caso del éxtasis. O sea, la calidad de lo que van a consumir no es eso. No la calidad, sino la presencia de la sustancia. En este caso hubiera sido complicado porque hubiera dado positivo para cocaína, porque cocaína debe tener. Claro. Pero también existen testeos diferidos que se hacen con cromatógrafos, que se hacen en Holanda, se hacen en Suiza, también se hacen en Canadá, y son interesantes porque ahí las personas compran, dejan una pequeña porción de lo que compraron y saben exactamente lo que tiene adentro. Están consumiendo. Y así Emilio, pueden dosificarse también. Hoy hablábamos a la mañana con Gabriela Torres, la titular del Cedronar, y ella decía que el problema de la ilegalidad es precisamente que uno no sabe qué sustancia está incorporando a su organismo. Y hoy también es un debate interesante, ¿no? Porque en este caso hablamos de una situación muy extrema, porque estamos hablando de una sustancia que además es letal, pero también es cierto que sin llegar a la muerte puede haber otras intoxicaciones precisamente por la manipulación ilegal de una sustancia que es ilegal. Sí, bueno, los programas de testeo de sustancias, que quiero decir que también se están aplicando hoy en Uruguay, en Colombia, en México, apuntan también a tener un mapa. Y ese mapa lo que hace es decir, bueno, están circulando estas sustancias, estos son los peligros, no consuman tal pastilla de tal color o tal cocaína que viene en tal envoltorio. Por ejemplo, estos son envoltorios rosas, por ejemplo. Entonces, testear sustancias, primero hay que darle un marco de seguridad a la persona que consume para que se acerque, ¿no? Pero testear sustancias te permite tener un mapa real, en tiempo real, de lo que está circulando y poder hacer advertencias sanitarias. Ha pasado en Holanda, donde se hicieron advertencias incluso en la vía pública, de decirle a las personas no consuman tal pastilla porque esta pastilla tiene mucha metanfetamina y es potencialmente peligrosa para la ciudad, para la sociedad. En ese sentido está muy bien lo que hizo el Ministerio de Salud, está muy bien decir, hay una alerta epidemiológica, si compraste cocaína en estos distritos, no la consumas si la compraste en las últimas 24 horas. Yo ya veo que hay críticas sobre esto y la verdad es que lo que hay que hacer es esto, hay que ser honestos. El propio comunicado del Ministerio de Salud dice, no prejuzguen, no estigmaticen a las personas que consumen, porque no ayuda y empeora la situación. Bueno, en este momento justamente ayuda menos todavía, ¿verdad? Sí, digo, las críticas que uno puede en este momento tan particular. Las críticas que se le pueden hacer al secretario de Seguridad, Berni, la verdad que no son buenas, digamos. No está bien criticarlo porque el día que hay que descartar, porque eso es lo que hay que hacer. Sí, además era una situación de emergencia, digo, ahí sí íbamos contra el tiempo, ¿no? Porque los afectados seguían llegando a los centros de salud. Ahora, vuelvo sobre el tema. ¿Es necesario que haya un debate? Porque también se dijo durante las últimas horas que en este contexto de la tragedia, de la emergencia, probablemente no era el escenario ideal. Ahora, ¿cuál es el escenario ideal para dar un debate sobre, por ejemplo, aplicar políticas de reducción de gasto para, sabiendo que hay consumo de estupefacientes, precisamente lo que se haga es reducir el riesgo de llegar a situaciones tan extremas? Bueno, a ver, acá hay un problema. Recién Carlos Damín decía que no está prohibido consumir drogas. No está prohibido consumir drogas, pero está prohibido tenerlas. Y hay unos temas de sentido lógico, digamos. Para consumir hay que tener. Y en Argentina
tener sustancias ilegales conlleva una pena de 1 mes a 2 años. La reducción de riesgos y daños es legal en la Argentina desde la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones de 2010. Entonces, ¿el testeo se puede hacer? Se puede hacer. ¿Falta valentía? Sí, porque hay mucho miedo. Ahora, la despenalización de la tenencia hay que tenerla. Primero porque la Corte Suprema ya en 2009... Ese es otro debate muy diferente, Emilio. Ese es otro debate muy diferente. La Corte, por unanimidad, en el año 2009, el fallo Arriola dijo hay que despenalizar la tenencia de cualquier droga para consumo personal, porque lo que se despenaliza no es la droga, sino la conducta de tener drogas para consumo personal. Acá no importa la sustancia, sino que vos no podés ser penado por hacerte daño a vos mismo. Eso por un primer planteo. Y después la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, a fines del año 2020, estuvo hablando sobre despenalización, y tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Salud estuvieron a favor de la despenalización de la tenencia para consumo personal, que son las 3 carteras involucradas. ¿Por qué no se avanza? Porque hay miedo, porque nadie quiere pagar el costo político, porque hay una hipocresía gigantesca en la cual la gente que tiene dinero y consume no se preocupa porque sabe que puede comprar drogas de buena calidad o que puede acceder a servicios médicos y no tiene miedo de ir a un hospital como está pasando. Nos decían off the record algunos periodistas, un diputado nacional, que en el barrio había miedo de ir al hospital porque tenía miedo que los detengan. Claro. Este miedo existe, entonces hay que descriminalizar la salud, hay que despenalizar la salud. No se puede acceder a la salud si uno está previamente criminalizado. Gracias, Emilio, por venir. A ustedes. Emilio Ruchaski en esta segunda edición de Noticias.